Dios les bendiga. Un saludo muy fraternal para todos en el nombre admirable de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Para toda la amada iglesia del Señor en el lugar de Marroquín, Cali. Una bendición grande, preciosa. Un saludo para la familia pastoral, para todos, hermanos, amigos, que en esta semana de la familia podemos compartir las bendiciones del Señor y cómo nos cae de bien a todos. A la hermana Ana Mina por la invitación, gracias, Dios le bendiga. Y bien, qué bueno es pensar en la familia y mucho más en estos momentos que estamos viviendo tan álgidos, situaciones tan neurálgicas que nos tocó vivir en esta temporada, en estas situaciones complejas de la vida, pero bueno, hay que enfrentarlo con amor y con gallardía, con dignidad y poder centrarnos en Dios, ser mm, muy coherentes y vivir una vida maravillosa en Dios, deleitarnos en el Señor y seguir adelante como la palabra del Señor nos enseña, esforzarnos, a esforzarnos y a ser valientes. Bien, el programa como tal o lo que se me ha encomendado pues es acerca de una situación que estamos viviendo hoy es la violencia intrafamiliar. Quisiera pues que compartiéramos algunos minutos de esta problemática que estamos viviendo grande hoy en la actualidad. La palabra del Señor dice en el Salmo capítulo 112, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa. Su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Entonces aquí hay una radiografía maravillosa y especial del hombre que teme a Jehová. O sea, hay algo maravilloso que viene de parte de Dios, de ese hombre, de esa mujer, de esa familia, de ese hogar que teme a Jehová. ¿Y por qué traigo este pasaje de la Biblia? Porque dentro de ese vínculo maravilloso del hombre que es temeroso, que teme a Dios, hay una cantidad de bendiciones y de especialidades, promesas de parte de Dios para ese hombre y esa mujer, esa pareja, esa familia temerosa de Jehová. ¿Y por qué escogió usted, hermano Ney, este pasaje de la Biblia para hablar acerca de la violencia intrafamiliar? Porque el cuadro que estamos viviendo hoy, es más, hoy debido a la situación, el panorama tan trágico que estamos viviendo por esta situación del COVID, se piensa que de pronto porque las familias están en las casas, en los hogares, las cosas van a marchar bien. Y a veces hay personas que dicen, hombre, yo quisiera tener la oportunidad de no trabajar tanto, de no excederme en el trabajo para poder dedicarme más a la familia. Y en un momento dado se pensó que esa era una fórmula especial para que la gente, o sea, debido a la situación que tenemos que estar en las casas y las recomendaciones quedarnos en casa,
y que no salgamos, de que estemos muy dedicados a la casa, al hogar, a la esposa, a los hijos, a la familia, a ese círculo maravilloso de la familia. Pero hoy lastimosamente, eso sí, quiero dejar en claro de la persona que no teme al Señor, que no teme a Jehová. Porque aquí el cuadro que presenta la Biblia es un cuadro totalmente diferente a lo que está viviendo el mundo de hoy. ¿Y desde qué momento uno puede comenzar a ver esa violencia intrafamiliar o contra la familia? Porque la palabra violencia intrafamiliar quiere decir que se deriva de ese vínculo que sucede dentro de la familia, de esa situación, de cualquier tipo de abuso que sucede dentro del vínculo familiar, dígase padre, madres, hermanos, hijos, ese vínculo entre familia, cuando se presentan los roces, problemas, hay esa violencia que se presenta entre la familia. Claro que la Biblia nos aclara en algunos aspectos la violencia que también ha habido, porque el caso no es simplemente ahora. Lo venimos observando desde el antiguo tiempo. Y hay un claro ejemplo en la Biblia cuando Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Ese es un claro ejemplo que lo podemos palpar en la Biblia, en la palabra del Señor. También, esos son casos que nos dejan ver la situación que ha venido, sino que ahora en la actualidad la situación se ha venido haciendo crisis de una manera impresionante. Y nos duele cada día cómo la situación se ha incrementado, las noticias, los noticieros cada día nos mantienen al orden del día de cada situación que se presentan. Claro, de esa persona que no teme a Jehová. Y en los hogares cristianos también están sucediendo situaciones muy complejas en lo que tiene que ver con las entre esposos, entre familia, entre hijos. Pero es el que no teme a Jehová. Es más, la promesa y las bendiciones de ese hombre que teme a Jehová, la palabra de Dios dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Dice, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Pero ese hombre que teme a Jehová. El hombre que teme a Jehová, no, el hombre que es temeroso de Dios, no maltrata verbalmente a su esposa, ni la esposa al esposo, ni a los hijos. Porque eso es lo que se está viviendo hoy. Esa conducta equívoca de la falta de respeto que hay de los hijos hacia los padres. Entonces, todo eso es violencia, porque la violencia enmarca muchas cosas. La violencia es el maltrato verbal, el maltrato psicológico. Entonces, tantas otras cosas que nosotros podemos observar. Hay muchos tipos de violencia en la casa. Y que eso pone en riesgo, esa violencia pone en riesgo a cualquiera de los individuos que están en la casa. Y ese riesgo puede llevar y conllevar a situaciones catastróficas si no le ponemos cuidado. Porque es una de las maneras con las cuales el maligno ha venido trabajando. Les decía ahora que la violencia intrafamiliar ha venido trascendiendo desde que Caín mató a Abel. Por ahí también hay una situación en la casa de Noé. Como su padre, después de salir del arca, contento por la situación, él, dice la Biblia, que tomó vino hasta que perdió su conocimiento. Y entonces la situación pasó a mayores y resulta que Noé maldijo a uno de sus hijos. O sea que eso ha venido con el transcurrir de los años, el tiempo, vuelvo y repito, la situación se ha venido incrementando de una manera impresionante, de una manera caótica en lo que estamos viviendo hoy.
Entonces, no solamente está sucediendo en las personas que no conocen a Dios, porque al fin el que no conoce a Dios, pues no conoce a Dios y no es temeroso de Dios. Pero es doloroso, es triste que suceda en la iglesia. ¿En dónde comienza ese maltrato? A veces la falta de consideración de nosotros como esposa, como esposos, a nuestras esposas. No valoramos el esfuerzo. No valoramos el esfuerzo de los hijos. No valoramos la dedicación. A veces nosotros, eso también es maltrato. A veces suele suceder, le decimos a la esposa, como usted no hace nada en la casa, cuando hay trabajo, si hay un trabajo que es desgastante, que es duro, que es complicado, es la situación del hogar. Esa pobre mujer se esfuerza, se dedica. Y ahí comienza el maltrato y comienzan los hijos a ir observando ese panorama. Entonces se comienza a implementar. Y el gran problema es que la persona que ha sido maltratada, por lo general, eso se va a incrementar y eso se va a ir agigantando y trae un cuadro dramático, un cuadro que viene desde el pasado, y esa persona que ha sido maltratada posiblemente también entrará en ese mismo desenlace, en esa misma línea de maltrato hacia una vida futura. Por eso necesitamos hoy por hoy hombres y mujeres temerosos, porque hay mujeres que también maltratan. Hay mujeres, claro, hoy por ejemplo, se habla del maltrato por ejemplo, hoy se habla mucho en contra del maltrato hacia la mujer, pero hay mujeres que también maltratan a sus esposos. Ellos no van a decir nada, porque eso es vergonzoso para uno que la mujer lo esté maltratando verbal o físicamente, pues ¿quién va a ir a contar? Nadie lo hace. Pero estamos hablando de hombres y de mujeres que temen al Señor, que no va a ocurrir una situación de esas. Entonces, el sufrir el maltrato, el maltrato es una de las, el sufrir el maltrato y el abuso es una de las peores experiencias, y valga la redundancia, que pueden experimentar el ser humano, el ser abusado verbalmente, el ser maltratado. Ese maltrato es lo peor que pueda ocurrir en la vida de cualquier ser humano. Hay maltrato en el hogar, hay muchas veces maltrato en los colegios, hay maltrato en el trabajo, personas que están siendo maltratadas. ¿Qué se dice y qué se dice hoy acerca del abuso infantil? Que eso llena hoy, los noticieros están atestados de esas noticias tristes y lamentables del abuso infantil. Qué bueno que nosotros tomáramos conciencia y como iglesia del Señor, como hombres y mujeres que temen al Señor, clamáramos al Señor y hiciéramos todo lo posible por vivir una vida que le agrade a Dios primeramente que todo, y cortar como ese cordón umbilical que se ha venido presentando en los hogares, que nos propongamos nosotros a vivir una vida que le agrade al Señor. Que nosotros, que como esposos, o usted hermana que me escucha, o usted amiga que me escuche, porque hoy lastimosamente, el asunto no es que se castigue con la dureza y con las inclemencias de la justicia hoy en día, y que se castigue con fervor los atropellos y los improperios que se oyen contra la familia y contra los hijos y con todo. No, qué bueno que nosotros desde ahora comenzamos a evitar al máximo estas situaciones que se presentan. Es muy palpable hoy por hoy. Y permítame ser reiterativo, hoy por hoy eso se ha convertido como
el común denominador y más. Estamos ya hoy en día como tan atestados de tanta información con respecto al maltrato intrafamiliar que ya vamos perdiendo como esa conciencia. Nos importa poco. Uno ya no es extraño ver. Estos días me daba tristeza escuchar por las noticias de una mamá que dejó a un niño por allá en una azotea, una casa por allá, y dejó un niño a la intemperie del sol. Si no es porque los lamentos del niño al ver el sol candente, alguien lo recupera y alguien lo rescata, lastimosamente este niño hubiera muerto. Entonces, la situación caótica es que el hombre no tiene conciencia, la persona vive una vida paupérrima y lamentable, espiritualmente están enfermos, estamos viviendo lastimosamente una sociedad enferma, de precaria situación. Y como iglesia, y usted amigo que me escucha o hermano que me escucha, nosotros debemos, vuelvo y repito, romper desde ahora y pensar muy bien en ese entorno familiar. Pensar en nuestra familia, pensar en nuestros hijos, pensar en no añadir más a esta situación que estamos viviendo, a esta dolorosa situación que estamos viviendo, caótica de la humanidad. Ese dolor tan grande, esas parejas, y muchas veces uno escucha de parejas recién casadas, con problemas ya familiares, esos abusos que a veces se tienen, esa situación con los hijos. No, a los hijos hay que corregirlos, y de eso no perdamos, porque nosotros personalmente que hoy estamos en el camino del Señor, y que fuimos levantados en el Evangelio, porque fui levantado en el Evangelio, y fuimos corregidos desde muy niños, desde que estábamos recién nacidos, hasta que fuimos adolescentes y jóvenes, fuimos corregidos con unos padres que estuvimos ahí al lado, pero ante todo que esos padres fueron ejemplo, porque a veces queremos ejercer autoridad sobre nuestros hijos o sobre nuestro hogar, pero a veces no tenemos una autoridad moral. ¿Cómo hacerlo? Y entonces se buscan otras estrategias que no son las más viables dentro de las cosas, de los parámetros. Estamos hablando de los parámetros establecidos por Dios en su palabra. Entonces, qué bueno que hoy por hoy nosotros miramos estos pasajes de la Biblia, de ese hombre que teme al Señor, de esas mujeres que temen al Señor, de esos hijos. ¿Qué me dice de los hijos? La falta de consideración a veces de los muchachos adolescentes, jóvenes, que no les importa muy poco el sufrimiento de las mamás, cómo se preocupan tan poco por ver el sufrimiento de los papás que día a día se parten el lomo trabajando, y los hijos les importa poco el derroche en la casa, les importa poco la situación que se presente, porque eso también es abuso. Si no lo quieren mirar así en una cosa, pero a veces no tenemos consideración. Pues hay que considerar, usted joven, usted señorita, hay que considerar a nuestros padres. No todo el tiempo los vamos a tener. Entonces, qué bueno que nosotros pensáramos muy bien. Y de pronto el tiempo es demasiadamente corto. Aquí no voy a ser muy extenso, porque yo creo que para un buen entendedor pocas palabras. Pero nosotros, como iglesia, como cristianos, como familia transformada por Cristo, el ejemplo. Debemos de pedirle a Dios que nos dé sabiduría cómo manejar las cosas. Y usted que está a punto de casarse, que quiere formar un hogar, usted hermana, pensemos muy bien las cosas. Que no sigamos presentando un cuadro que si usted posiblemente tuvo problemas en la familia, lo trataron mal, hermano, cortemos. No sigamos cargando los eslabones de los fracasos del pasado. Rompamos con eso. Porque aparte que hay una justicia humana,
las leyes humanas, no nos olvidemos que hay una justicia divina que nos está observando minuciosamente, porque la palabra del Señor dice que los ojos del Señor están en todo lugar mirando a los malos, a los buenos. Entonces, todo eso debemos de pensar, o sea, romper con esa situación que se está viviendo, romper ese paradigma, que no haya más riesgos en las casas, que no haya más situaciones en las casas, tratar de mediar, tratar de organizar, que Dios nos dé sabiduría, que podamos en la vida sacar adelante, a flote, un hogar, los hijos en bienestar, en salud. No hay cosa más agradable, vea, por favor, hermanos que me escuchan, iglesia que me escucha, por favor, no hay cosa agradable, más agradable en la vida que uno vivir en paz con Dios, la conciencia tranquila y que uno entra de la puerta hacia afuera, que uno entre de afuera de la calle hacia adentro y uno tenga esa bendición, esa paz, esa alegría, ese gozo de entrar a la casa. Pero qué tristeza que hayan esposos que dicen, no, es que lo que pasa es que él se amaña mucho en la calle y en la casa casi no se amaña. Pues vamos a ver por qué no se amaña casi en la casa. ¿Por qué no se amaña casi en la casa? Porque de pronto, a veces, como dicen por ahí folclóricamente, que la que está en la casa es cantaletosa. Y la que está en la calle es talentosa y canta. Entonces prefieren quedarse en la calle. Pero ¿quién se soporta a esa mujer? O ella, ¿a qué hora llegará él? Qué tristeza. Entonces todo eso es violencia intrafamiliar. O sea, el tema aquí, ese es un tema amplio. Ese es un tema complicado. Porque de esa violencia que sucede entre ese padre y esa madre, entre esa familia, de ahí se van a desprender una cantidad de ramales y de cosas que van a trascender con el tiempo, y esos hijos van a seguir la misma historia y van a representar la misma situación que se presentó en los hogares. No, pues aquí hay que ir donde el psicólogo. Hombre, yo respeto la psicología y me encanta la psicología, pero la psicología es humanista. Viene el consejo de parte de Dios, los consejos. ¿Qué le aconsejo yo a usted, hermano? Vivamos una vida en armonía, en bendición de Dios. Vivamos una vida en búsqueda del Señor. Vea la situación que se le presentó a David. David también se le presentó un problema intrafamiliar. Como uno de sus hijas es violada por uno de sus propios hijos. Y eso desencadenó una situación que ya Absalón no se aguantó, mató a su propio hermano y la situación se fue incrementando. ¿Por qué? Porque uno como cabeza del hogar debe de pensar muy bien. No como cabeza de la casa, como cabeza de la familia, uno como esposo debe de propender, eliminar cualquier índice de violencia que se presente dentro de la familia. Bien dice la palabra del Señor que bienaventurados los pacificadores. Eso es que es tratar de las cosas y con los muchachos y entre familia, entre los hijos, o los que tenemos todavía nuestros padres con vida. A veces decimos que el amor de madre es el único y que a madre se escribe con 5 letras. Y a veces van los hijos a celebrar el Día de la Madre en la casa, llevan un televisor de 80 pulgadas allá y llevan una gallina para un sancocho y se sienta todo el mundo a chatear. Y la pobre mamá ya haciendo el almuerzo y todo el mundo chateando. Qué bueno que esta preciosa tarde, si así lo puedo decir, tuviéramos conciencia. Eliminar. Que no haya violencia, ni física, ni emocional, ni psicológica, porque eso va a marcar, eso es doloroso en las personas. Yo le agradezco a mi Dios, gracias a mi Dios, y le doy la gloria a este Dios que está aquí en este instante.
Gracias a Dios por mi padre cristiano, por mis padres cristianos. Fui levantado en un lugar cristiano y gracias a Dios. Fue teso, fue duro en cuanto a las cosas del Señor, pero no hubo violencia. Estuvo muy ahí. Tampoco vamos a dejar que los hijos hagan y deshagan como quieran y que hagan lo que quieran y que vayan y vengan y no, tampoco. Pero sí tener las cosas muy bien centradas, gente muy bien ubicada, gente bien centrada, que no vayamos a trascender tampoco de la violencia a la alcahuetería, porque tampoco no podemos, pero que hayan hogares bien cimentados, bien ubicados. Ese papá, esa mamá, pendiente de sus hijos. Yo recuerdo que papá muchas veces nos iba a corregir, y ese papá nos iba a corregir, y resulta que nos decía por qué no iba a corregir, nos aconsejaba, nos orientaba. Hoy lamento haber perdido a mi padre. Mi padre, yo siendo ya un pastor, con licencia de ordenación, 3 hijos, y todavía se sentaba y me daba consejos. Me decía: vea, hijo, la palabra del Señor dice, y cómo me hace falta hoy, cómo hoy por hoy, extraño los consejos. Pero no hubo abuso, no hubo nada. Hermano querido, tratemos bien a esa esposa, velemos por ella. Como dice la palabra del Señor, vaso frágil, como ese vaso frágil, con coherederas del reino de los cielos. A nuestros hijos, mis amados hermanos, muy sabiamente. El sabio tiene los ojos en la cabeza. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Yo quisiera muy especialmente dejarles esta enseñanza, estas palabras que hemos escuchado. De pronto ustedes esperaban escuchar cosas más de más trascendental importancia y todo, pero hermanos, evitemos el abuso. Seamos considerados con nuestras esposas, seamos considerados con la familia. Ustedes, hijas e hijos, seamos considerados con esos viejos, tratémoslos bien, que haya amor, que haya armonía. Que el mundo lastimosamente nos duele cómo vive el mundo, nos duele cómo viven las personas, nos duele cómo el mundo está enredado en el pecado, pero nosotros como pueblo de Dios, ojalá se cumpla este pasaje: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y que dice que en sus mandamientos se deleita en gran manera. Ese hombre que teme a Jehová, dice, su descendencia será poderosa en la tierra. Dice: la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. Dice: el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Eso es lo que necesitamos hoy por hoy, como personas temerosas del Señor. Nada de violencia. Qué dolor tan grande que nos unamos a ese grupo de personas que no temen al Señor y que esté ocurriendo dentro de la iglesia situaciones caóticas. Que tengamos que ir que nos lleven, que nosotros como cristianos nos tienen que llevar allá a la fiscalía, o que nos lleven a una comisaría de familia, y hombres que no. ¿Y usted quién es? Una persona que teme, una persona temerosa, una persona que es cristiana, evangélica. Qué tristeza. Les dejo esas palabras. Quisiera dejarles estas palabras, que las examinemos, que este pasaje de la Biblia lo llevemos a cabalidad. Seamos muy conscientes de los sufrimientos de nuestras esposas, de nuestra familia. Busquemos del Señor. Y no entremos en ese mismo nivel y situación que vive el mundo. Vivamos como personas que temen al Señor. Dios les bendiga. Un saludo muy fraternal para todos, en el nombre poderoso de Jesús.